Prepárate para iniciar este día conectándote a la verdad. Nuestro deseo es desarrollar, a la luz de las Escrituras, una auténtica cosmovisión cristiana. Te invitamos a vivir en obediencia a la palabra una vida coherente con el Evangelio de Cristo, la única verdad que puede hacerte libre. Bienvenidos a Conectados al Camino, siempre en movimiento. Respetable audiencia, tengan todos muy buenos días y bienvenidos. Sea el Señor bendiciendo la vida de cada una de las personas que a esta hora están conectadas, más todos aquellos que van también a conectarse en el transcurso del programa, su programa bíblico Conectados al Camino, siempre en movimiento. Agradecemos a Dios por esa gran bendición que nos regala y por supuesto pedimos que sea Él quien pueda dirigir nuestras vidas, nuestros pasos sean guiados por Él. Y bueno, hoy martes 26 de noviembre vamos a elaborar para ustedes en la producción nuestra hermana Adriana Osorio de Coello, quien modera para ustedes su hermano y amigo Henry Rodríguez. Desde ya y como siempre, Conectados al Camino comienza con la oración Nos Conecta. Señor, te damos gracias por este día, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Y te rogamos que nos des oportunidades de meditar en el Evangelio con seriedad, con sobriedad, que podamos atender a tus mandamientos, mirar tu palabra y que tú nos des la gracia de dirigirnos a ella, de dirigir nuestro camino. Como dice el Salmo 139, Señor, examínanos, conoce nuestro corazón, nuestros pensamientos, y ve si hay en nosotros caminos de perversidad, y guíanos por el camino eterno. Eso es lo que yo te ruego, Señor, para nosotros acá en cabina, para la audiencia, que tú nos dirijas por tu camino, por la verdad. En el nombre de Jesús, amén. Así es, desde ya usted dispone de nuestros números telefónicos 0412-051-0645, 0412-056-4959 y 0424-539-5991. Por la web usted puede sintonizarnos también. La dirección es www.radiodinamica.com.be/Barquisimeto. Le recuerdo que tenemos también nuestro canal de Telegram donde usted puede unirse o puede de allí tomar. Allí se va a encontrar con recursos, los programas que ya se han realizado, nuestros libros, folletos, para que usted todo lo que va a conseguir allí va a ser de edificación para su vida. Vamos a nuestra sección, una frase, una reflexión. La adopción en Cristo nos libera del espíritu de esclavitud y nos da el espíritu de libertad y filiación. Antes de ser adoptados estábamos esclavizados por el pecado y el miedo. Pero en Cristo hemos recibido el espíritu de adopción que nos da libertad y una nueva relación con Dios como nuestro Padre. Esta libertad nos permite vivir sin temor y con la seguridad de que somos amados y aceptados por Dios. La adopción en Cristo es una manifestación del amor incondicional y eterno de Dios. No solo nos salva del pecado, sino que también nos hace parte de su familia. Hasta aquí una frase, una reflexión. Hoy en nuestra sección Caminando con Jesús iniciaremos una serie corta de 2 días consecutivos en la cual estaremos compartiendo acerca de la adopción en Cristo, teniendo como texto base el Evangelio de Juan en su capítulo número 1 y el versículo número 12. Y para compartir de esta interesante serie, de este tema, nos acompaña nuestro querido y apreciado hermano Alejandro Mirabal, coordinador académico del Seminario Reformado Latinoamericano y miembro de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. Muy buenos días, mi hermano Alejandro, Dios me le bendiga, bienvenido nuevamente a Conectados al Camino. Buenos días, hermano, muchas gracias por la bienvenida y este tiempo que será de mucha bendición. Dios mediante podamos conversar sobre lo que la Escritura enseña acerca de la adopción en Cristo. Tema que de verdad apasionante y estoy seguro que usted va a comenzar siendo edificado. Bueno, mi hermano, entonces entrando ya en materia, vamos con este término de la adopción en Cristo.
de poderlo tener bien claro para que luego continúes desarrollando. Sí, gracias, hermano. Bueno, vamos a hablar este par de días no tanto de la adopción cristiana desde el punto de vista ético, de lo que sería adoptar un niño, un bebé. Eso es un tema súper interesante también. Sería bueno que tuviésemos la oportunidad en el futuro de hablar sobre eso. Es necesario. Pero nos vamos a estar enfocando en el marco de la salvación. Estamos hablando de lo que Dios hace cuando salva a un pecador, ¿no? Entonces, el tema grande es la salvación. Y dentro de la salvación, nosotros vemos en la Escritura que hay un orden, por supuesto, dentro de lo que nosotros tenemos revelado. Nosotros no conocemos a exactitud lo que el Espíritu Santo hace en el corazón de una persona. Pero la Biblia sí ha revelado cosas, sí ha revelado detalles sobre la operación divina en el corazón humano. Parte de la obra, no, el accionar del Espíritu Santo, ¿no? Exactamente, es el Espíritu Santo quien aplica esa redención que Cristo logró. Entonces, dentro del tema de la salvación, pues se discute eso del orden, qué es lo que sucede, y la pregunta general, ¿no? ¿Cómo ocurre la salvación? ¿Qué pasa cuando Dios llega a la vida de una persona? ¿Podemos decir algo? ¿Podemos profundizar? Por supuesto que sí. Uh-huh. Entonces, en ese tema del orden de la salvación, de esa operación divina, podemos citar, por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vemos ahí la predestinación, ¿verdad? Pero digamos que ya en el tiempo, en el presente, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos el versículo 30. Y a los que antes predestinó, a estos también llamó. Eso comienza ahí la obra de Cristo o la obra del Espíritu aplicando lo que Cristo ganó. Entonces aquí dice, los llamó, hay un llamado divino. Y dice, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, aquí por lo menos tenemos 3 eslabones de esa cadena de oro, como la llaman los comentaristas, los teólogos, la cadena de oro de la salvación. Y vemos en Romanos 8:30, tenemos esa luz allí, ¿verdad? Primero hay un llamado divino, y después hay una justificación y luego una glorificación. Lo importante aquí es ver que el mismo grupo que fue predestinado, fue llamado, justificado y glorificado, ninguno se pierde en el camino. Y es lo que va a decir más adelante el apóstol Pablo en el mismo capítulo 8, ¿no? Nadie nos puede separar del amor de Dios. Estamos vinculados a Cristo por medio de la fe y por lo tanto la salvación es segura. Y nosotros vemos todo lo que Dios hace. Por eso es lo impresionante de estudiar este tema del orden de la salvación. Todo lo que Dios hace en favor de las personas que creen en Cristo. Es algo maravilloso. Entonces, bueno, ahora es evidente que el texto solamente habla de 3 eslabones, como dijimos, ¿no? El llamamiento, la justificación y la glorificación, pero si uno revisa otros versículos bíblicos, se da cuenta que hay otros aspectos que Dios hace. Por ejemplo, en Juan 3 se habla de regeneración o del nuevo nacimiento. ¿Cuándo ocurre eso? Bueno, eso lo podemos ver en el llamado, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces así, estoy como poniéndonos en contexto del tema de lo que estamos hablando, ¿no? Es la salvación, pero la operación del Espíritu Santo y qué es lo que ocurre en el corazón humano o en esa relación entre Dios y el hombre cuando viene la salvación. Mi hermano, ahora, si en medio del llamamiento o en el proceso del llamamiento, sabemos que tenemos el llamamiento general, tenemos el llamamiento eficaz. Ya cuando es el llamamiento entre ese proceso, si alguien puede estar preguntándose, es que yo he rechazado varias veces el llamamiento, porque me han enseñado, me han predicado varias veces y no lo he hecho. No tengo más oportunidad. Claro. No, lo que pasa es que, como bien usted dice, hay un llamado general, si lo podemos llamar así, que es la predicación del Evangelio. Es un anuncio de las buenas nuevas o la libre oferta del Evangelio, que Dios nos ha mandado a hacerlo. Esa es la gran comisión de la iglesia, predicar el Evangelio a toda criatura. Pero cuando aquí se habla de que Dios los llamó, estamos hablando específicamente de que Dios eficazmente vence toda rebelión y llama a la vida a un muerto espiritual. Entonces es la misma palabra que creó el universo, ¿no? Dios dijo, sea la luz y fue la luz, punto. No hay resistencia que valga. Y también pues tenemos las ilustraciones de la vida física, cuando Cristo, que es Dios, llamó a Lázaro de los muertos y le dijo, Lázaro, ven.
Entonces ahí hay una analogía bien interesante porque Lázaro está muerto. ¿Cómo va a responder un muerto ante un llamado? Pues no puede responder si no tiene vida primero. Entonces ahí está la relación entre el llamamiento y la regeneración. Cuando Dios llama eficazmente a alguien, le da la vida eterna, le da nueva vida, o le da un nuevo corazón, y esa persona puede atender al llamado de Dios. Pero es porque Dios lo está haciendo eficazmente allí. Eso ocurre en el contexto de la predicación, pero no es la predicación per se. ¿Sí me explico con ese punto, ¿no? Porque si fuera así de fácil, uno dice, bueno, yo voy a sentar aquí a mi familiar inconverso y le digo, escúcheme que yo le tengo que decir y y después digo, bueno, ya creyó. No. ¿Por qué? Porque es que es una obra del Espíritu Santo. Correcto. Que va a utilizar la predicación, sí. Romanos 10, ¿cómo irán si no les predica, verdad? Pero el punto es que Dios utiliza la predicación, Él es soberano cuando Él quiere, como Él quiere, pero sí es una predicación bíblica, ¿no? Y así entonces va este paquete de regalos de la salvación se va desarrollando hasta que llegamos al tema de la adopción. La adopción es uno de esos eslabones y es algo maravilloso porque Dios no tenía por qué adoptarnos. Dios simplemente podía perdonar nuestros pecados y ya, pero ahora Él nos relaciona a Él de una manera filial, de una manera familiar, que es mucho más precioso, es mucho más cercano. Y de eso es lo que vamos a hablar estos 2 días. Perfecto. Y ya con esta introducción que nos dio Alejandro, mi hermano, adelante para que nos introduzcamos de lleno en esto. Gracias, hermano. Estamos hablando de la adopción y dijimos que es uno de los eslabones, usando una metáfora de la cadena de la salvación. Dios primero llama a alguien eficazmente, lo regenera. Luego de eso viene la conversión, que es la fe y el arrepentimiento, ¿no? La fe la ejercemos nosotros, pero es un don que Dios nos da. Igual que el arrepentimiento, ¿no? Pero la fe y el arrepentimiento son posibles porque ya hay una nueva creación, ya hay un corazón regenerado que puede buscar voluntariamente a Dios. Entonces es importante ese orden para nosotros comprender lo que la Biblia enseña. Primero Dios nos da un nuevo corazón y luego nosotros con ese nuevo corazón tenemos fe. Y nos arrepentimos de nuestros pecados porque somos conscientes de quién es Cristo y quiénes somos nosotros como pecadores. Otro de los eslabones de esta cadena es la justificación. Es una declaración legal que Dios hace de que nosotros somos justos, pero no con base en nuestras obras, sino con base en la obra de Cristo, ¿verdad? Y luego de la justificación viene la adopción. Nótese entonces que estamos hablando de el mismo grupo de personas que fue llamado, que llevó una conversión, que sí, experimentó una conversión, una justificación y luego la adopción. ¿Por qué digo esto? Porque hay una concepción general en el público cristiano y fuera del público cristiano, nuestros vecinos, nuestros amigos, quizás en un trasfondo católico romano, piensan que todos somos hijos de Dios. Entonces uno va a hablar de la Biblia, va a evangelizar y dice, no, mire que la Biblia dice que nosotros tenemos que arrepentirnos para que seamos hijos de Dios. No, pero es que todos somos hijos de Dios. Eso es una frase muy común, ¿verdad? Entonces, ¿hasta qué punto uno puede aceptar esa frase y decir, bueno, en un sentido sí o no, definitivamente no? Entonces, ese tema es el que se responde con la adopción en Cristo. Por eso quiero que ustedes se mantengan bien atentos, porque esto es algo del día a día. Esto es una conversación normal con otra persona, con un familiar, que piensa que somos hijos de Dios, o que todos somos hijos de Dios. Y la verdad es que no es así. Entonces, ¿cómo definimos la adopción? La adopción es un acto de la gracia de Dios. O sea, no es por obra, no es por mérito alguno, que yo me gané el beneficio de ser hijo, no. Es un acto de la gracia de Dios, por el cual Dios el Padre hace a un redimido su hijo. O sea, ya Él ha venido trabajando con esta persona es redimida, pero la hace su hija. Y entonces le da todos los privilegios de la familia de Dios. Esto nos va a vincular con una parte importante de nuestro contexto, porque, como bien se dice, somos individualistas, somos antiautoritarios. Entonces, estar vinculados con otro parece que nos da alergia. Pero la adopción nos recuerda que fuimos vinculados a la familia de Dios. Y no puede haber un hijo solo en la vida, porque fue un hijo para juntarlo a la familia de Dios. Correcto. De eso vamos a hablar mañana, un tema muy interesante que nos vincula a nuestras iglesias locales, nuestra relación con ellas, pero desde ya quiero decir que pues, la adopción es un acto, como dije, repito, de la gracia de Dios, por la cual Dios el Padre hace a un redimido su hijo, y entonces, como es un derecho legal, le da todos los privilegios de la familia de Dios. Eso es lo que estamos diciendo. Pero bueno, entonces hay gente que dice, no, mire, todos somos hijos de Dios porque
Dios a todos nos da alimento, nos da el sustento. ¿Usted no ha leído que la Biblia dice eso? Y que Dios pues tiene misericordia de todos y por eso todos somos hijos de Dios. Y uno dice, pues sí, la Biblia sí enseña que Dios da alimento a todos, a buenos y a malos, ¿cierto? Y hace salir su sol. Quiere decir eso, que Dios nos alimenta, nos sustenta a todos, seamos pecadores, impenitentes o no. Eso es verdad, y eso es un acto de la gran bondad de Dios y la misericordia, por la cual es digno de ser alabado, de ser agradecido. O sea, tenemos que ser agradecidos con Dios. Pero si uno hace una revisión de los textos donde se relaciona a Dios como Padre con la humanidad, pero uno va a empezar a distinguir que muchos de esos textos se refieren a los cristianos. Entonces uno tiene que decir, bueno, sí, Dios en la Biblia se revela como Padre, ¿verdad? Y tenemos una de las personas de la Trinidad que es el Padre. Y hay una relación parecida o análoga a lo que es un padre humano con un hijo humano, ¿verdad? De protección, de cuidado, tal. Eso es correcto. Pero entonces uno empieza a analizar todos los versículos que la gente cita y dice, bueno, pero es que aquí está hablando de sus hijos, está hablando de los cristianos, de las personas que tienen fe en Él y no de todas las personas sin discriminación. Entonces uno empieza a descartar muchos versículos que la gente utiliza para afirmar esta paternidad universal de Dios. Sin embargo, hay dos textos que quedan allí bien fijos en la mente y que hay que darle una explicación porque sí pueden dar a entender una paternidad universal. Entonces yo quiero que nos tomemos el tiempo de analizar estos textos y responder ante qué es lo que está enseñando la Biblia realmente. Uno de ellos es Hechos capítulo 17, versículo 25 al 29. Creo que tenemos el tiempo, ¿verdad?, para leerlo. Bueno, lo leemos y después lo comentamos. Uh-huh. En Hechos 17, 25 al 29, dice, hablando de Dios, ¿no?, que Pablo está en el Areópago y está diciendo que Dios no es un ídolo, como ellos imaginan, a creación humana, y dice que el versículo 26, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. Y en el versículo 28 dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Entonces la gente dice, viste que dice linaje, y realmente la palabra linaje puede dar a entender familia. Hay un vínculo, o sea, es la palabra que se utiliza para familia. Entonces la gente dice, no, es que somos familia de Dios. Pero hay una explicación para esto, y eso es lo que vamos a dejar para el próximo segmento. Perfecto. Allí no pierda la cita bíblica. Hechos 17, 25 al 29, vamos a estar hablando en el próximo segmento. Esta es Dinámica 92.9, transmitiendo desde Barquisimeto en frecuencia modulada. Estimados oyentes, les habla su hermano y amigo Henry Rodríguez y quiero invitarles a un espacio donde la fe se encuentra con la razón. Acompáñennos a lo mejor de la vida, mi caminar diario con Jesús, que se transmite todos los días de lunes a viernes en el horario de las 7 de la noche. Su programa bíblico Lo Mejor de la Vida será su refugio de sabiduría y fe a través de las Escrituras, en donde lograremos comprender la soberanía y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por supuesto, por la emisora con la señal que edifica Dinámica 92.9 FM. Les esperamos. Si deseas retomar tu vida congregacional y no sabes por dónde empezar, en la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto estamos para ayudarte. Comunícate con nosotros y con gusto te orientaremos. Estamos ubicados en la carrera 22, entre calles 22 y 23, edificio Litay, planta baja. Nuestros cultos de adoración se realizan los días domingos en 2 horarios, 8:30 y 11 de la mañana. Y los días miércoles, nuestro culto de oración a las 5:30 de la tarde. Eres bienvenido. Contáctanos 0412-051-0645. Ven y únete a nuestra comunidad de fe. Por tu sacrificio me acercaste a ti. Una hermosa mañana que nos ha permitido el Señor estar al aire y para que podamos compartir de este hermoso tema. Pero antes de eso vamos a compartirles acá algo de la sección de Conectados con Buenos Libros. Cortesía de Librería Legado Reformado Venezuela, 0412-530-3987 es el número de contacto. Esta semana se está recomendando y obsequiando en formato digital
un libro especialmente para usted, estimado oyente, que siempre quiere estar edificándose. El libro se titula El amor del verdadero cristiano al Cristo invisible. Ese es el título del libro, El amor del verdadero cristiano al Cristo invisible. Su autor, Thomas Vincent. Este libro es una exhortación conmovedora a vivir una vida de amor ferviente por nuestro Salvador, impulsada por la maravilla de su amor por nosotros. El autor exalta las bellezas de Cristo y expone el deber y el privilegio del creyente de amar a tal Salvador. Este libro tan interesante en formato digital, usted lo tiene disponible en Telegram. Puede solicitarlo también vía WhatsApp, puede escribirnos, con muchísimo gusto se lo hacemos llegar, nos dice de dónde nos llama, su nombre, y en el transcurso del día, con muchísimo gusto se lo haremos llegar. Recordemos seguir el consejo acertado del predicador Charles Spurgeon: visita muchos buenos libros, pero vive en la Biblia. Segmento final, entonces vamos a aprovechar bien el tiempo. Nuestro hermano Alejandro Mirabal con el cierre. Mi hermano, aprovechémoslo. Gracias, hermano. La última vez leímos, hace 2 segmentos, quise decir, Hechos 17, 25, algunos textos no los leí corrido, pero el punto era ese que dice somos linaje suyo. Entonces la gente dice linaje, y entonces la gente se va al griego y todo, dice que familia, lo cual es cierto. Pero siempre debemos entender los textos en su contexto. Cuando nosotros vemos lo que está haciendo el apóstol Pablo acá en Atenas, él está prácticamente defendiendo la deidad de Dios, que en Dios no es oro, plata, como la gente piensa, ni necesita de la creación. Al contrario, la creación necesita de Dios. Entonces, el hecho de ser linaje suyo, más bien nos habla del hecho de ser creados a imagen de Dios. Eso es lo que él va a decir más adelante. Si nosotros, que somos linaje suyo o creados a su imagen, pues no somos palos, ni piedras, ni hierro, ni metales, mucho menos Dios. O sea, está haciendo el argumento como a la inversa, ¿no? Nosotros somos creados a imagen de Dios, pues Dios menos va a ser algo inanimado. Entonces ahí se puede entender básicamente que como creados a la imagen de Dios. Y de paso, el texto o esa afirmación de ser linaje de Dios no nos da el derecho de ser hijos de Dios con todos los beneficios. Recuerden que hablamos de la adopción con los beneficios de la familia de Dios. ¿Por qué no? Porque el mismo texto después va a decir, y Dios manda a todos que se arrepientan, o si no viene un juicio. Entonces uno dice, pero entonces no hay que, si todos somos hijos de Dios y tenemos los derechos de la familia de Dios, ¿por qué el texto está hablando de un juicio? Porque no todos somos hijos de Dios con los beneficios de la familia de Dios. Está diciendo, Dios es el creador, nosotros somos pecadores y Él manda a todos que se arrepientan porque va a venir un día de juicio en el cual Él juzgará a todos conforme a la obra de Cristo y bueno, la idea es entonces que ellos se arrepientan. Entonces el texto no nos da para pensar de que todos vamos a ser perdonados y que todos vamos a recibir los beneficios de la vida eterna indiscriminadamente. No es así. El otro texto es Hebreos 12:9, cuando habla del Padre de nuestros espíritus. Entonces dice, ¿no ves que Dios es Padre de todos los espíritus? Y bueno, ahí yo veo aquí un par de respuestas a este argumento. Lo primero es que algunas traducciones, algunas versiones han traducido esto como el Padre de nuestros espíritus, hablando de los creyentes, ¿no? Porque viene hablando de la disciplina paternal de Dios, que Dios a los hijos los disciplina porque los ama. Cuando nosotros pecamos, tal, nos dirige como un padre humano dirige a un hijo cuando yerra, ¿no?, el camino. Entonces, en ese contexto de Dios relacionándose con la iglesia de una manera bien personal, es donde se dice que Él es Padre de los espíritus. Pero entonces, volvemos a lo que dijimos al principio. Este texto podría ser descartado porque pudiésemos de una vez pensar, está hablando de los espíritus de sus hijos. O sea, está pastoreando, por así decirlo, a sus hijos. Pero también pudiésemos decir que Padre de los espíritus se puede entender como que Él es el dador de los espíritus o de quien provienen los espíritus, ¿no? Algo parecido en Santiago 1:17 dice que Dios es el Padre de las luces. Bueno, eso no significa que las luces pues, tengan una relación especial con Dios de familiaridad, sino que de Él, como Él es luz, pues toda luz viene de Dios. Entonces, en ese sentido se puede entender Padre de los espíritus, más bien como que de Él proceden los espíritus. Y una vez más, no da el hecho de que Dios nos dé la vida, nos dé el espíritu o nos dé el alma, no nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios, no nos da el derecho de tener todos los beneficios de la obra de Cristo, porque lo que estamos diciendo en síntesis es que hay una relación creador-criatura. Tanto en Hechos 17 como en los otros versículos donde se ve que Dios
provee para todos, bueno, es una relación creador-criatura, pero hasta ahí. Luego viene una distinción clara con los que creen, y eso es algo de toda la Biblia, o sea, no es un invento mío, no es un invento del Nuevo Testamento, siempre la Biblia ha hecho distinción entre los que creen y los que no creen, no entre nacionalidad, no entre color de piel, no, sino entre los que creen y los que no creen. Ahí está la distinción que hace la Biblia con los seres humanos. Entonces, la única distinción. La única distinción. ¿Eres creyente o no eres creyente? Eso es lo más importante. Bueno, entonces, cuando nosotros llevamos esa relación de Dios universal más allá del simplemente ser creador y nosotros ser criaturas, bueno, estamos entrando en conflicto con pasajes como Juan 8, donde Dios está, bueno, Cristo, que es Dios, está conversando con los fariseos y ellos dicen que son hijos de Dios. Pero Jesucristo le dice, ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos del diablo, porque ustedes los deseos del diablo quieren hacer. Entonces, cuando una persona dice, todos somos hijos de Dios, uno tiene que decir, bueno, por lo menos excluye a los fariseos de Juan 8, porque Jesús los excluyó. No, ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos del diablo. Bueno, entonces no podemos decir que todos somos hijos de Dios. Correcto. Lo mismo en Efesios capítulo 2, versículos 2 al 13, nos llama hijos de ira, hijos de desobediencia. Esos no son los hijos de Dios. Por supuesto. Pablo está marcando un contraste entre lo que éramos antes y lo que somos ahora en Cristo. Entonces, aunque haya esa motivación, quizás esa filantropía o ese buen deseo de que todos tengamos bienestar, y eso es legítimo, ¿no? Desear el bien a los demás y procurarlo, pues eso no debe llevarnos a cruzar el límite de lo que Dios ha puesto, de que unos son hijos de Dios y otros no. Ahora, no queremos con esto excluir a personas de la salvación, no, todo el que crea, todo el que deposite su fe en Cristo, todo el que se arrepienta de sus pecados, puede tener el derecho de ser hijo de Dios, pero antes no. Antes de la fe y el arrepentimiento, no. Entonces, esa idea, dice otro autor, esa idea de la paternidad universal es un concepto más bien reciente asociado con la teología liberal. ¿Y qué fue lo que hizo la teología liberal? Hizo un estudio de las religiones, porque eso es lo que va a suceder con la teología liberal, ¿no? Va a hacer un estudio de las religiones, poniéndolas todas al mismo nivel, analizando lo que ellos llaman un estudio interdisciplinario. Es decir, usted va a tomar la Biblia, pero también usted tiene que consultar las otras religiones, los sociólogos, los psicólogos, todo, y va a llegar a una definición de quién es Dios y quién es la humanidad. No. Porque usted no puede ser egoísta, usted tiene que consultar todas las fuentes, ser interdisciplinario, es lo que ellos llaman. Entonces él hizo ese estudio, ¿verdad?, tratando de ser imparcial, es muy parcializado. Y él dice, bueno, el cristianismo se puede resumir en que Dios es Padre de todos y todos somos hermanos entre todos. Él dice que así se resume el cristianismo, este teólogo liberal que se llama Adolf von Harnack. Y entonces de ahí se tomó esa idea de la paternidad universal y pues esto caló en el catolicismo romano y generalmente uno escucha del catolicismo romano eso, ¿no? Todos somos hijos de Dios. Sin embargo, tengo que decir que la Biblia no enseña eso. Y debemos quedar claro de que hay una diferenciación entre los que creen y los que no creen, y vuelvo al marco general de nuestro tema, que es la salvación, es la cadena de oro de la salvación, donde hay un vínculo entre los que son llamados, los que son convertidos, los que son justificados y los que son ahora adoptados, es el mismo grupo de personas. Entonces, ahora, quizás alguien diga, hermano, usted se está enredando en nimiedades, o sea, eso es algo ínfimo, podemos tolerar que la gente diga que es hijo de Dios, no importa, peleemos por algo más importante, y la verdad es que no. Voy a leer una cita de un autor, él dice, ofrecer el mensaje de la paternidad universal de Dios en lugar de aquella que está constituida por la redención, alienta a los seres humanos a seguir creyendo en el engaño de que nuestra condición de criaturas garantiza nuestra adopción en la familia de Dios. ¿No lo notan? Entonces, ¿qué es lo que hay de fondo al querer afirmar una paternidad universal? Que todos somos salvos. Porque es que piénselo bien, si Dios es el Padre de todos, y Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es amor, sí, entonces como Él es Padre de todos, Él no puede dejar que sus hijos fallen, que sus hijos caigan, que sus hijos se pierdan en el infierno. Y es verdad, Dios no dejará que ninguno de sus hijos se pierda en el infierno. El detalle está en que no todos son hijos de Dios. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Con este tema de la adopción, ya vimos que tiene su relevancia para nosotros con respecto a este concepto de la paternidad universal de Dios, pero
La Biblia enseña otra cosa y yo creo que mañana pues tendremos el tiempo para concretar, identificar en la Biblia lo que sí se enseña sobre la adopción, que además es un tema muy relevante para nosotros como cristianos. Mañana, paternidad especial de Dios. Sí. Gracias, mi hermano Alejandro, por haber estado con nosotros en ese tiempo, disponer de ese tiempo y compartir con nosotros este inicio de esta importante serie. De verdad que es una bendición poder disfrutar de temas como estos y no se le olvide mañana agendarlo muy bien. 7 de la mañana vamos a estar tocando este cierre, paternidad especial de Dios. Agradecemos a nuestro Señor que nos haya permitido estar al aire, a usted por sintonizarnos. Lo hicimos hoy. Manuel Felipe García lo hizo en la dirección, Alexis Azuaje lo hizo en los controles y la musicalización, y Henry Rodríguez lo hizo en la moderación. Dios me les bendiga, feliz resto del día. Seguimos avanzando por los caminos de Cristo, decididos a mantener a nuestro Señor Dios como el centro de todo en nuestras vidas. Permanecemos fieles a su palabra, conectados al camino, siempre en movimiento. Cuando llegue al final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí.